que observar cuando nosotros resolvemos una ecuación es esa incógnita que a nosotros nos presentan. En primer lugar, con las ecuaciones que nosotros estamos trabajando, que son ecuaciones polinómicas, observar cuál es el exponente de esa incógnita mayor con el cual aparece. Ese exponente a nosotros nos va a decir lo que es el grado de esa ecuación. Y eso nos va a indicar cómo vamos a resolver. No todas las ecuaciones se resuelven de la misma manera. Entonces, si yo veo una x al cuadrado, cuidado con hacer pasaje de término al comenzar, porque puedo cometer errores, sobre todo si aparece una x más. Entonces, Profe, ¿qué pasa con el exponente? si vos tenés una ecuación como la primera, recordemos, Juan, si yo tenía Ujú. el modelo de la ecuación de primer grado, modelo era ax más b igual a 0. Esa incógnita nuestra tiene un exponente 1. Entonces nosotros aseguramos que esto es una ecuación de primer grado y que la resolvemos Claro. con propiedades haciendo pasajes de término. Si de repente nos presentan esta ecuación que está acá donde dice ax al cuadrado más bx más c, otra vez, ese es el modelo, ya no podemos hacer lo mismo que hacíamos antes. O sea, no siempre voy a poder hacerla con pasajes de término y a veces voy a necesitar alguna ayudita extra para poder resolver esto, como por ejemplo aquella famosa fórmula que todos deben haber usado en algún momento que se llama resolvente, cuadrática, La Bhaskara. cuadrática, ya me acuerdo. Bueno, ¿por qué usas la cuadrática? Porque esta es una ecuación de segundo grado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esta ecuación de segundo grado, así con este modelo como está ahí, podemos asegurar que los números, que las letras que aquí aparecen, A, B y C, son constantes, es decir, son números. Y tiene que pasar que A sea distinto de cero. ¿Por qué tiene que ser A distinto de cero? Em, A ver, ¿por qué me dice acá el ejercicio que yo? a ver, es que ahí A está multiplicando a X, ¿no? Sí, señor. ¿Y qué pasa Sería si? todo cero. Claro, Claro. muy bien. Si esa A vale cero, este término desaparece y nosotros nos vamos a encontrar no con una ecuación de segundo grado, con una De ecuación primer de primer grado. grado. Entonces, esas son condiciones que se establecen al principio. Si yo voy a resolver una ecuación de segundo grado, el número que está con la x al cuadrado tiene que ser sí o sí distinto de cero. Bien, ¿y qué me indica el grado de una ecuación? Una ecuación de primer grado, como vimos antes, puede tener una solución. Una ecuación de segundo grado puede tener dos resultados. ¿Está? Si tuviera que resolver una ecuación de tercer grado, puede tener hasta tres soluciones. Lo cual no significa que tenga tres o que tenga dos. También puede ser que tenga una sola, ¿está? Pero a lo sumo se dice que una ecuación de un determinado grado tiene ese grado como posibles soluciones. Es decir, yo voy a tener en cuenta acá en este tipo de ecuaciones que yo voy a poder encontrarme con una ecuación, a ver si recuerdan esto, x1, cuyo resultado primero sea x1 y el otro sea x2, y sean números diferentes. Puedo encontrarme con que x1 sea igual a x2, que sería dos resultados coincidentes. Y puedo encontrarme con que no va a haber ni x1 ni x2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como resumen de esto, si la ecuación que a mí me dan tiene un determinado grado, la cantidad de soluciones puede llegar hasta ese grado, pero no tener más que él. Si me dan una ecuación de 5, de grado 5, no le puedo encontrar 6 soluciones. A lo sumo le puedo encontrar 5. Pueden ser 4, pueden ser 3, pueden ser 2, pero nunca más. Entonces, eso es importante cuando respondemos, porque a veces encontramos que una ecuación de segundo grado nos da 3 soluciones. Algo mal hicimos. Pueden dar menos, pero nunca más de 2. ¿Estamos de acuerdo? Eso para comenzar y encontrarnos con el modelo de ecuación, que acá está muy armadita, está muy linda, está bárbara. Vamos a ver qué es lo que pasa en la diapositiva siguiente cuando comencemos a ver cómo resolver una ecuación de segundo grado. Y nos vamos a encontrar con diferentes modelos. Recuerden ustedes, que yo lo voy a anotar acá arriba.
Siempre tengan presente el modelo de ecuación de segundo grado. Decía ax al cuadrado más bx. El primer término se llama término cuadrático. Siempre fuimos originales los matemáticos con los nombres, ¿no? El primer término se llama término cuadrático, donde está el coeficiente principal y el grado de la ecuación. El segundo término, término lineal. Y el tercer término se llama término independiente. ¿Qué pasa? Puede ser que a nosotros nuestra ecuación, dijimos al principio que el único que no podía valer 0 era A, pero puede ser que valga 0 B y que valga 0 C, que es el primer caso que nos proponen acá en esta diapositiva. Chicos, ¿pueden desactivar los micrófonos? Porque escucho cosas raras ahí como movimientos. Vos sabés que yo no escucho nada, Juan, así que está buenísimo que lo digas porque yo no escucho nada. Silencio los Sí. micrófonos, chicos, salvo si tienen alguna pregunta y sí participan con el micrófono. Muy bien, entonces, una ecuación de segundo grado. ¿B y C pueden ser 0? Sí. Lo que no podía valer 0 era el valor de A porque dejaba ser de segundo grado. ¿Qué pasa si B y C valen 0? La ecuación cuadrática se transforma en que ax al cuadrado es igual a 0. Ese A que está ahí lo paso dividiendo. 0 dividido cualquier cosa es 0. Y me encuentro con que la raíz cuadrada de 0 tiene dos soluciones coincidentes. ¿Bien? No es por nada, pero es muy difícil que aparezca esto simple así. Pero bueno, lo nombramos porque es una de las opciones. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo numérico de esto. Vamos a suponer que nos dan una ecuación donde nos dicen 3x al cuadrado igual a 0. ¿Está bien? Entonces, despejo la x, ¿qué hago? Lo hago porque a veces estas preguntas o estos pasos se pueden equivocar y cometemos errores. El 3 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Me quedaría que x al cuadrado es igual a 0. 0 dividido cualquier número es 0. Y cuando paso esta potencia como raíz, yo sé que tengo una cuadrática, ¿sí? Tengo una ecuación de segundo grado. Entonces yo tengo que encontrar dos soluciones, a lo sumo. Una y dos. Pero cuando yo hago la raíz de 0, ese exponente lo transformo en una raíz, el resultado que me da es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que las dos soluciones que estoy buscando son iguales y valen 0. Bien, ejercicio muy simple de hacer, no muy común de aparecer. Vamos a otro. ¿Qué pasa si B vale 0? O sea, en nuestra ecuación de segundo grado, el modelo, va a desaparecer el término lineal. En este caso, si vale 0, yo estoy en la posibilidad de hacer un pasaje de término, como si fuera una ecuación de las anteriores, respetando esa x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo decir? B vale 0, fíjense cómo me queda la ecuación. El C que está sumando lo pasé restando, el A que está multiplicando lo pasé dividiendo. ¿Está bien? Y ahí me Disculpa, queda... Bueno, Fabián, sí. sí, disculpa que te interrumpa. Fran tiene el micrófono abierto, si puede silenciarlo. Gracias. Yo estoy sin internet y estoy trabajando con datos, entonces si pongo la cámara se me terminaron los datos. Estoy con un reclamo importante en internet. Gracias, David, porque No, yo no estoy viendo nada de los micrófonos, nada, estoy trabajando medio sí, sí, más que precariamente. nada porque capaz que estás en plena explicación y por ahí interrumpe un poco el sonido Perfecto. ambiente. Sí, sí, por supuesto, gracias. Entonces, fíjense, en la ecuación 2, en el modelo 2, el término lineal vale 0, resuelvo haciendo pasaje de término y termino aplicando una raíz cuadrada. Muy fácil hasta acá. ¿Qué pasa? B0, C0, B igual 0. El tercer caso que aparece, que nos vamos, acá tiene un ejemplo, ¿ven? Este está resuelto. El primero, fíjense que no está resuelto porque era muy simple, por eso yo me tomé el tiempito de hacer uno. En este caso, A vale 25 y C vale menos 16. Ese 16 lo paso al otro lado sumando. En otro paso el 25 lo paso dividiendo. A ese 16 sobre 25 que está igualado a x cuadrado le saco la raíz y encuentro que la raíz cuadrada de 16 sobre 25 admite dos soluciones, menos 4 quintos y más 4 quintos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Estas ecuaciones
de segundo grado se llaman ecuaciones de segundo grado incompletas. ¿Por qué? Porque van faltando términos. Hasta que seguramente aparezca, fíjense acá hay otra, la última, ese c igual 0. ¿Cómo nos queda una ecuación a nosotros? A nosotros nos queda una ecuación donde tenemos el término cuadrático y el término lineal. Para resolver esta ecuación sacamos factor común x. A ver, ¿qué es esto de factor común x? Si ustedes miran, tengo dos términos en los cuales los dos tienen x. Entonces lo que me propone el ejercicio o esta diapositiva en este lugar es decir, muy bien, los dos tienen x, vamos a sacar algo que matemáticamente se puede hacer, que es descontarle una x a cada uno. Esa x al cuadrado, ¿qué está diciendo? Que yo en este término tengo x, x, y en este tengo una sola. ¿Ven? Los dos tienen en común una, que va a ser la que voy a sacar afuera. Ese sacar afuera que les estoy diciendo se llama factor común, y lo que tengo que hacer en el ejercicio original es descontar la x. De las dos que tenía, saqué una de cada uno de los términos. Por eso, cuando resuelvo, me queda esto que decía ax al cuadrado, me queda con una sola x, y esto que decía bx ya me queda sin la variable x. Una vez que hice este factor común, transformé la ecuación en una multiplicación. Esa multiplicación de dos elementos, lo vamos a poner con colores. Acá pasan dos cosas y es importante verlas muy bien. Acá quedaron dos factores. Un factor es x y otro factor es lo que está dentro de un paréntesis, ax más b. Si yo tengo esos dos factores y los tengo que resolver y resulta que tengo la suerte que ese factor celeste o el cuadrito celeste está multiplicado por otro factor verde y resulta que están igualados a 0, esto solamente puede pasar cuando, por un lado, esto sea igual a 0. ¿Por qué? Porque 0 por cualquier cosa me va a dar 0. O por otro lado, cuando ese factor verde también sea igual a 0. Entonces, el factor común tiene como finalidad desarmar esos dos factores e igualar, y como está igualado a 0, fíjense lo que hace acá el ejercicio y lo que resuelve. Acá aparece lo que yo les acabo de nombrar recién, como el factor verde, igualado a 0 por un lado, y por otro lado, el factor celeste, igualado a 0 por otro lado. ¿Y en qué se transforma? ¿Para qué hice esto? Porque me quedan ecuaciones mucho más simples. La primera ecuación, que sería el celeste, ya está resuelto. En la ecuación verde me queda una ecuación de primer grado. Hacemos pasaje de término y resolvemos. Ahora miren cómo sigue, que sería la explicación. Una solución de esto sí o sí va a ser 0, que sería la que va a venir del color celeste. Y otra ecuación sería la que va a venir de la ecuación de primer grado. Entonces, si el valor de c en la ecuación que me da es 0, una de las respuestas es 0. Esa es una cuestión importante a tener en cuenta cuando resolvamos. Vamos a buscar acá un ejemplo resuelto. ¿Ven? 2x al cuadrado menos 7x. Aquel que por ahí no le quedó claro esta explicación con todas estas letras que aparecieron y factor común y cosas raras, vamos a resolver este y van a ver que acá sí se les tendría que aclarar bastante la situación. ¿Qué voy a hacer? Como los dos términos tienen x, porque el término independiente no está, saco factor común x y encuentro dos elementos. ¿Quién sería lo que llamamos celeste hoy? X. Y lo que llamamos verde, 2x menos 7. Un producto de dos cuestiones o de dos factores igualados a 0 me obliga a que cada una de esas partes sean 0. Entonces, por un lado, igualo lo verde a 0 y por otro lado, igualo lo celeste a 0. Resuelvo cada una de esas ecuaciones por separado y encuentro las dos posibilidades. Fíjense qué lindo que quedó esto. Dijimos que una de las soluciones iba a ser 0. Listo. Y ahora en la otra ecuación, que es una ecuación de primer grado, el 7 que está restando lo paso al otro lado sumando, el que está multiplicando, que sería el 2, lo pasé dividiendo y resolví la ecuación de segundo grado, sin necesidad de utilizar la formulita resolvente.
Entonces, comenzamos la ecuación de segundo grado presentándoles el modelo con A, B y C. Dijimos que la única condición para que esto pueda resolverse y que sea de segundo grado es que el valor de A sea distinto de 0. Y fuimos planteando diferentes cuestiones. Cuando valía 0 un elemento, cuando valía 0 otro elemento y cuando valía 0 el tercer elemento. Fíjense que esta por ahí es la más complicada de todas, porque acá hay un mecanismo de factorización de polinomio que se llama factor común, que lo tienen que haber visto por allá en algún momento. ¿Está bien? Es muy simple, en este caso de la cuadrática es muy simple, y eso va a pasar cuando el valor de C sea igual a 0. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Qué dicen? Si no escucho nada, sigo. Muy bien. David los hizo silenciar tanto el micrófono que ahora nadie se anima a hablar. Fíjense la Sí, sorpresita. Muy se bien. enojaron. Se enojaron. No, no se enojen, de la última clase. Fíjense la sorpresita allá abajo, dice, las soluciones son x0, x igual 7 medio, verificar. ¿Qué voy a hacer con ese verificar? Lo voy a reemplazar a las 12x por 0 en la ecuación original y después a las 12x por 7 medios. Y me tiene que dar como resultado 0. Muy bien. Finalizados las tres posibilidades de ecuaciones de segundo grado que tenemos, donde en los tres que vimos faltaba alguien, ¿sí? Faltaba uno de los elementos del modelo, puede ser que la ecuación esté completita y no falte nadie, o sea, A va a estar siempre, pero B y C sean distintos de 0. Entonces, acá aparece uno de los procedimientos que, si tuviéramos matemática, les demostramos de dónde sale, que se llama la resolvente, como dice acá. Esa resolvente es una fórmula que nos permite resolver, vaya detalle, ¿no? Una ecuación de segundo grado, con su modelo igualado a 0. En esa ecuación de segundo grado dijimos al principio que A, B y C son números. Bien, todos esos números son los que van a participar en la ecuación, en el armado de esta fórmula de segundo grado. ¿Qué pasa? ¿Vieron los tres casos que vimos recién? Esta formulita, y acá va a decir, ¿por qué no nos dijiste antes? Se puede aplicar en cualquiera de los tres casos anteriores. O sea, los tres casos anteriores son casos particulares, pero esos casos particulares también se resuelven con esta fórmula, donde depende el que valga 0, voy a reemplazar por 0 dentro de esto, y quizás a alguno le resulta más práctico y más rápido. Es totalmente válido. Entonces, esta es la herramienta, la famosa resolvente, que nosotros vamos a utilizar para resolver ecuaciones de segundo grado completas o incompletas. ¿Qué quiere decir esto? Que ante un ejercicio que nos van a presentar, nuestro trabajo es identificar quién es A, quién es B y quién es C. En este caso en particular, cosa que no suele pasar a menudo, está completa y está armadita cada una de ellas. ¿Está bien? Recuerden que esto tiene que estar igualado a 0 para que sea una ecuación de segundo grado. Comenzamos a resolver, identificamos quién es A, quién es B, quién es C, ¿sí? Con sus respectivos signos cada uno de ellos, y la ubicamos en cada uno de los lugares que nos plantea esta fórmula que nos brinda la matemática para resolver este tipo de ecuaciones. Cuidado con los signos, sobre todo con este menos b al principio, suele causar muchos dolores de cabeza. Cuidado con resolver adentro de la raíz. ¿Por qué les digo esto? Porque este es un término que se resuelve solo y después se resuelve esta parte. No van a hacer todo de corrido, así rápido. Si lo van a hacer con calculadora, pongan todos los paréntesis tal cual como están escritos en esa ecuación que está ahí. Bien. Y si tienen alguna calculadora un poquito más moderna, hay calculadoras que ingresándole a la calculadora, entrando en un modo específico, ¿no? Y yo le ingreso cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C, la calculadora pasa de largo todo esto y directamente me dice quién es X1 y X2. Bien, pero esas son cosas muy simples, no nos gustan a nosotros queremos un poco, algo más de elaboración. Así que, ¿cómo resolvemos esto? Una vez que reemplazamos por números, fíjense que no entran letras. Claro, la variable X, que es la incógnita de nuestra ecuación, no participa en la resolución de la resolvente. Armamos
comenzamos a hacer las cuentas respectivas. Fíjense que quedó una raíz re linda. Esto pasa siempre. Nosotros los profes de matemáticas siempre resolvemos uno que dan números re lindos. Después acá dentro de la raíz te aparece un 497 y decís, ¿qué? Nada que ver a lo que nos dio. Bueno, ese es el secreto de la matemática, enfrentarse a nuevos desafíos. Eso lo digo yo, no tienen por qué coincidir ustedes. Entonces, raíz de 49 es 7. Ahí está David, está mirando mucho Masterchef, ¿eh? Está a pleno con Alex Canigia. Muy bien, David, siempre complicado. Nada, no es para tanto. Resolvemos eso. La raíz de 49 es 7. Fíjense que delante de la raíz van 2 signos y eso es lo que a nosotros nos va a permitir discernir entre las dos posibilidades. Con esos números que encontré, voy a utilizar por un lado el signo de suma y voy a llegar a 24 sobre 8, que me da 3. Y por otro lado voy a... Profe, Diga. tengo una duda. Por supuesto. ¿Cómo sé que va? Ah, ok, el más menos. Ok, no, ya. ¿Listo? Qué grande, no Sí. me dejaste ni ayudarte. Vos decís eso que está ahí. En matemática existe una palabra que se llama Ujú. discriminante. Y el discriminante tiene que ver con este numerito que está acá adentro. Y este valor, estos dos valores hacen que tu raíz pueda ser positiva o negativa. El resultado de la raíz. De ahí es donde se discriminan las dos soluciones o qué tipo de soluciones vas a obtener. ¿Se entendió, Juan? ¿Juan Sí, Martín? sí, sí. Perfecto, muy bien. Juan Matías. Pero Dios mío, No te bueno, ya preocupes, me Juan, vive pasando. Juan Matías ya no lo voy a aprender. Yo lo lamento, pero le voy a decir Juan. No pasa nada. Bueno. Ah, por eso me dicen Juanma muchas veces. Ay, a ver, no se me ocurrió. Lo que pasa es que hemos tenido pocas clases, entonces si tuviéramos más seguido, ya te hubiese dicho Juan más seguro. Es buena esa. Muy bien, resolvimos la ecuación de segundo grado, encontramos los dos valores, x1 y x2. Esos valores son los dos resultados de nuestra ecuación. Bien, lo podemos verificar en la ecuación original poniendo cada uno de ellos los valores que corresponden y resolvimos nuestra ecuación de segundo grado. Detalle, siempre tener presente esta ecuación, esta formulita resolvente para cualquier tipo de ecuación de segundo grado. ¿Alguna pregunta? Muy bien, no hay preguntas. Ya aprendimos a resolver ecuaciones de primer grado, ecuaciones de segundo grado. Vamos a ver lo que yo les nombré recién que se llamaba discriminante. ¿De dónde sale este discriminante? ¿Vieron lo que dice? Vuelvo un poquito acá atrás para ubicar de dónde viene. Lo que dice debajo de la raíz dice b al cuadrado menos 4 por a por c. Ese b cuadrado menos 4 por a por c nosotros lo vamos a llamar en matemáticas discriminante. Y lo vamos a simbolizar con la letra delta. Esa definición que aparece ahí es lo que a nosotros nos va a permitir decidir si una ecuación de segundo grado tiene solución y qué tipo de solución tiene. Recuerden que ese discriminante en la fórmula es el que está debajo de la raíz cuadrada. ¿Bien? Y la raíz cuadrada siempre genera problemas. ¿Por qué? Porque una raíz cuadrada, si es positivo el número que está adentro, está todo bárbaro. Si es 0, no está tan bárbaro. Y si es negativo, está complicada la situación. Si es positivo lo de adentro, yo voy a poder tener dos soluciones. Si es 0, yo le digo lo de adentro se llama radicando, para hablar matemáticamente, ¿no? O sea, si el radicando de esa raíz cuadrada es positivo, tengo un x1 y un x2. Si es 0, también voy a tener un x1 y un x2, pero van a ser iguales. Y si es negativo, en este caso no voy a encontrar solución en los números reales. Entonces, eso es lo que hace el discriminante. Me dice, bueno, muy bien, antes de hacer la cuenta, resolvé esa partecita de ahí adentro y fíjate qué es lo que pasa. ¿Ven? Acá está escrito en forma más matemática de lo que se los nombré yo. Delta mayor que 0 significa que sea positivo el radicando. Después vendría un delta igual a 0. Con eso nos están diciendo que lo que está como radicando se hace 0, por lo tanto tenemos dos raíces iguales. Y por último, lo que yo les dije recién, si delta es negativo, acá está escrito en símbolos
como menor que 0, no existen raíces reales. Entonces, nosotros viendo esa parte de la fórmula, ya podemos determinar qué tipo de soluciones vamos a tener. Fíjense en el ejercicio anterior. Recuerden, radicando o discriminante o delta positivo, dos raíces reales. ¿Se acuerdan cuánto daba la raíz del ejercicio que hicimos recién? Que yo les dije que era un número re lindo. Por eso estaba buenísimo. ¿No daba 7? Bien, ese era el resultado, pero antes de 7, 49. 49. Muy bien. 49 es esta opción. O sea, el resultado de ese número de ahí adentro nos dio un número positivo. Eso quiere decir que vamos a tener dos raíces reales distintas. Y sí, fue a lo que llegamos. Nos encontramos con dos resultados. ¿Qué es lo que no nos dice el discriminante? No nos dice cuáles son las raíces, nos dice qué tipo de soluciones tenemos. Cuando digo raíces, a veces cuando resolvemos la cuadrática esta con la resolvente, los dos resultados que encontramos se denominan raíces de la ecuación. ¿Está? Yo por ahí se me pasa y a veces no se los aclaro. Raíces y soluciones de la ecuación cuadrática son x1 y x2. En algún lugar también se pueden llamar ceros de la ecuación. Entonces, el discriminante nos permite ver qué tipo de soluciones vamos a tener en la ecuación de segundo grado. No nos dice cuál es la solución. Pero si nosotros hacemos el discriminante y nos encontramos con un número negativo, ya no resolvemos más. Podemos decir que esto no tiene solución en números reales. Y vaya si adelantamos trabajo. ¿Se entendió, chicos? ¿Podemos Sí, seguir? sí. Muy bien. Nos quedan los últimos 10 minutos y vamos a intentar a ver si podemos resolver, si hay algún ejemplito. Oh, ¿qué les parece? ¿Habrá algún ejemplito? Bueno, miren, acá lo bueno sería hacer un ejercicio cualquiera en estos 10 minutos que nos quedan y ver todo lo que acabamos de ver recién de cuadráticas. Fíjense, tengo, antes que nada, una ecuación que está completa, otra ecuación que está completa, y otra ecuación que está completa, pero además está desordenada. ¿Qué quiero decirles con esto? Que acá tiene que haber un 0 para que nuestra ecuación cuadrática la pueda resolver. Lo soluciono muy fácil. Lo paso al otro lado sumando y lo resuelvo. Tengo una ecuación incompleta donde el valor y desordenada, porque siempre la ecuación tiene que estar armadita de tal manera que el grado sea el primer término, después venga el término lineal y después venga el término cuadrático. Esta ecuación que está desordenada está incompleta. ¿Quién vale 0? Vamos a ver. Muy bien. C vale 0. Entonces, ¿qué opciones tenemos para resolver esto? O sacamos factor común, que era la opción de resolver la última, o directamente hacemos la ecuación resolvente y reemplazamos en la C por 0. ¿Qué pasa en la ecuación 3? Falta B. Falta B. En esta ecuación está incompleta y, como dijo Juanma, ahí está, B vale 0. ¿Cómo la puedo resolver a esa? Hago pasaje de términos. O bien, vuelvo a hacer la formulita resolvente. ¿Está? En la 1, en la 4 y en la 5, sí o sí tengo que hacer la resolvente por el momento. Hay un método que se llama completar cuadrados, pero ustedes no lo van a ver. No vale la pena complicarse tanto. En la 2 y en la 3 tengo opciones para resolverla. O hago lo que me decían al principio, que en este caso es factor común y acá pasaje de términos, o trabajo con la ecuación, con la fórmula resolvente, y tengo en cuenta que en una vale 0 C y en otra vale 0 B. Cualquiera de las dos opciones es totalmente válida. ¿Vamos bien? ¿Quieren elegir alguno particular? A ver, Ayelen, que has hablado hoy muy bien, me encantó. Decime, ¿cuál te gusta de todas esas? Así tratamos de resolver. Pueden elegir entre la 4 o la 5. La 4, ya que no hablan los muchachos. Ajá, se me fue a Ayelen, me dejó solo acá. Bueno, no importa. Vamos a la 4. Elección de Juanma. Está pensando. Muy bien. Vamos a resolver la 4. La 4
la tengo que resolver sí o sí por fórmula, ¿no es cierto? Entonces, si voy a la 4, yo digo, primero que nada, esto que yo voy a hacer, ustedes lo pueden obviar, ¿no? Yo voy a escribir cuánto vale A, ustedes ya pueden ir derecho a la fórmula. ¿Cuánto vale B? ¿Y cuánto vale C? 1, menos 6 y 9. ¿Alguien de los que ha terminado la secundaria hace poquito no recuerda esto como algo particular? Espero mucho silencio, así que no se preocupen, ¿eh? No es que me espere una respuesta así que, wow. No importa. Aplicamos la fórmula. Menos b decía la fórmula. O sea que sería menos 6. Para evitar dolores de cabeza, lo metemos dentro de un paréntesis. Más menos. La raíz cuadrada de ¿quién? De menos 6 al cuadrado. Para colmo, para armar esta fórmula con poco pulso es más triste todavía. Menos 6 al cuadrado. Esperen que vamos a arreglar eso porque es muy feo, por decir. Ese paréntesis no parece un paréntesis, parece cualquier cosa. Menos 6 al cuadrado, ese tampoco parece, pero bueno. Menos 4 por A que vale 1, por C que vale 9, sobre todo eso, 2 por 1. ¿Bien? Algo me acuerdo. Bien, está bárbaro. No importa la cantidad de años, lo importante es que te acuerdes, ¿no? ¿Ven todo eso que quedó ahí? Es lo que me va a permitir resolver. Entonces, ¿yo qué voy a hacer ahora? Voy a tomarme el trabajo, como recién lo vimos, de calcular el discriminante. Es decir, yo quiero saber qué tipo de solución me da. Entonces voy a ir a esa parte que está ahí y la voy a resolver como algo extra en el ejercicio, acá al costado del recuadro amarillo, donde ahí voy a trabajar solamente con el discriminante. Entonces, si yo resuelvo eso, me queda menos 6 al cuadrado es 36. Recuerden que ese número siempre me va a dar positivo. Y 4 por 1 por 9 también es 36. ¿Y qué me queda en este caso en particular? Me queda que el discriminante, delta, es igual a 0. ¿Y qué quiere decir que sea igual a 0? Quiere decir que x1 va a ser igual a x2. O sea, voy a tener una única solución. Seguimos y resolvemos el ejercicio que veníamos. Acá nos va a quedar menos 6, quedaría 6 positivo, más menos la raíz de 0, que lo resolvimos allá afuera, sobre 2. Una vez que yo llegué hasta ahí, miren qué pasa con esta raíz de 0. Nuestra ayuda, que era que se separaban 2, ya no tiene sentido, porque la raíz de 0 es 0. ¿Y a qué llegamos como resultado final? A que nos queda que la resolvente nos da como resultado 3. ¿Eso quiere decir que está mal? No, fíjense que tal cual lo que nos proponía el discriminante, dijimos que tenía que tener una única solución. Esa única solución, tal cual como aparece acá, es 3. ¿Qué quiere decir? Que x1, que sería una de las primeras soluciones, va a valer 3, ¿sí? Y x2 también va a valer 3. Las dos soluciones son iguales. Acá encontré la solución. Acá encontré cuántas y qué tipo de solución voy a obtener. Y eso es un ejercicio de cuadrática que, ¿por qué me dan dos soluciones iguales? Que era la pregunta que yo les hice al principio. Porque esto se llama, por allá en la escuela secundaria, tantos, algunos lo tienen que haber visto, esto que yo empecé a resolver acá se llama el cuadrado de un binomio. O sea, el trinomio cuadrado perfecto, el desarrollo. Así, ese desarrollo del cuadrado de un binomio tiene una formita muy particular, que no la voy a escribir ahora, pero bueno. Pero ese era un caso especial de una ecuación cuadrática, donde las soluciones son iguales. Bien, ¿se entendió, chicos? Cuéntenme a ver si se entendió. ¿Qué me quedaría por hacer? Poner este 3 en este lugar que está acá y verificarlo. 3 al cuadrado es 9, 6 por 3 es 18, 9 menos 18 es menos 9, más 9 me da 0. Y si se fijan, nosotros hicimos bien la ecuación.
Ignacio dice, si hacemos el discriminante y nos da un número negativo, ¿no es necesario llegar hasta el último paso? Claro que no, esa es la idea. Si estuvieras trabajando con números reales, ahí respondés, no tiene solución. Después tienen solución porque aparecen números complejos, que son esos famosos números que tenía una letra I, ¿se acuerdan? Pero cuando llegaste al discriminante y te dio negativo, ahí asegurás que no tiene solución en reales y terminó el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, Ignacio, tu pregunta. Bueno, chicos, ha sido un gusto tenerlos. Vamos a limpiar todo esto. Cualquier cosa, si nos cruzamos en la facultad algún día, sepan que pueden contar con mi ayuda. Para lo que necesiten, con ayuda mía, de David, de cualquier profe de matemática, aunque no nos tengan, nos vamos a cruzar seguramente por ahí. Y bueno, que tengan una muy buena cursada, que puedan volver a la presencialidad, podamos volver a la presencialidad, porque tiene otro gustito la facultad. Y a no desesperar, esto lleva tiempo y la paciencia es sabia cuando uno hace lo que le gusta. Así que muchos éxitos en esta cursada, en este nuevo año, para aquellos que recién comienzan una carrera universitaria, y a no aflojar. Estamos para ayudarlos y cualquier cosa que necesiten nos piden. Ha sido un gusto. Ahora sí pueden descansar de matemática y buen año, chicos. Nos estamos viendo en algún momento. Cuídense Buen mucho. año, chicos. Ojalá que podamos volver a la presencialidad pronto. Un gustazo, chicos, trabajar con ustedes. David, nos vemos pronto. Nos vemos, Fabián. Nos vemos. Abrazo. Abrazo, abrazo. Nos vemos, profe. Chao, Juanma. Nos vemos. Aprendí tu nombre antes de que termine la clase, ¿viste? Sí. Cuídate. Cuídense, chicos. Nos vemos.